centrado en nuestro corazón, donde está nuestra inmortal y victoriosa llama triple, el Cristo que cada uno es, sintiendo la protección del Arcángel Miguel que nos envuelve con su luz azul cristal. Soltamos toda presión física, mental o emocional dentro de esta y le pedimos que corte toda limitación y sombra que puede haber en nuestra conciencia. Y quietos nos dirigimos al templo de la Santa Matista y el Arcángel Zaquiel en el etérico sobre la isla de Cuba. Visualizamos una gigantesca cruz de Malta. En el centro está el templo de la purificación de la Santa Matista y el Arcángel Zaquiel. Entramos al salón acompañados de los ángeles anfitriones que nos conducen a nuestros asientos para los no ascendidos. Observamos la llama de la purificación del fuego violeta. Sentimos que nuestra conciencia se eleva en el puro amor divino. Vemos seres cósmicos y ascendidos de gran luz. Los 7 arcángeles, los 7 Elohims, los 7 Chohan de los 7 rayos de Dios. Especialmente todos los seres que cumplen servicio en el poderoso fuego violeta de amor liberador. El amado Saint Germain, nuestro Señor y Rey de la nueva era, la gran hermandad blanca y la gran jerarquía espiritual. Los padrinos del año y el espíritu envolvente del año del amado Hércules. La gran hueste angélicas, querúbicas y seráficas y directores de los 4 elementos. La amada Santa Amatista se para delante de la llama junto con el Arcángel Zaquiel, con túnicas violeta púrpura, que lleva emblasonada en su espalda, en blanco, una magnificente cruz de Malta. La Santa Amatista respira sobre la llama, junto con el Arcángel Zaquiel. Luego la asamblea le da sus bendiciones. Después nosotros. Ahora bota todo el aire de tus pulmones. Yo soy inspirando el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo soy absorbiendo el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo soy expandiendo el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo soy proyectando el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo soy inspirando el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo estoy absorbiendo el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo estoy expandiendo el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo estoy proyectando el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo estoy inspirando el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo estoy absorbiendo el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo estoy expandiendo el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Yo estoy proyectando el sentimiento de amor del fuego violeta de la Santa Amatista. Respiras normalmente. La Santa Amatista eleva sus brazos para traer desde el gran sol central un poderoso rayo calificado con la pureza y amor de puro fuego violeta que implosiona en la llama, que se agiganta envolviendo el continente americano y en cada continente.
y luego el planeta Tierra, disolviendo toda efluvia destructiva y creaciones humanas en luz, luz de Dios, purificando cada pensamiento y sentimiento que no es de la luz en puro amor divino, penetrando los vehículos físico, etérico, mental y emocional de toda la humanidad, rompiendo el cascarón de la conciencia humana y permitiendo que el Cristo tome el comando de todas sus facultades, disolviendo las causas, núcleos, efectos, récord y memoria de imperfección creada por el mal uso de la energía de Dios, de brujería, hechicería, encantamiento, fuerzas siniestras, creaciones humanas, efluvia destructiva y toda discordia es transmutada en perfección, porque la ley del olvido y el perdón por los errores de la humanidad ha sido manifestada por el poderoso fuego violeta que sostiene con su amor la Santa Matista. El planeta brilla como una santa estrella de liberación. Contemplemos esto por unos instantes. Dice la Santa Matista: comprendan, queridos amigos, yo soy el corazón, el espíritu del fuego violeta, y deseo imprimir sobre su conciencia que no existe limitación en su liberación. Cuanto más se la llama a la acción, tanto más se expande, y el reservorio cósmico está lleno hasta rebosar, esperando en quienes conocen su alquimia divina para usarlo. Damos gracias y regresamos a nuestro lugar de origen por el privilegio de servir.